Abran sus Biblias, por favor, en Tito, en la carta del apóstol Pablo a Tito, por favor. Vamos a venir a un mensaje de la palabra de nuestra nueva serie. La serie la hemos titulado, hermanos, Moldeados por el Evangelio. Y el objetivo de esta serie, mis hermanos, es que vamos a ver algunas virtudes del carácter del Hijo de Dios, pero que son virtudes que el Evangelio produce. Son frutos en él, y veremos cada domingo uno de estos, o tomaremos 2 domingos probablemente para hablar de ellos. Además de que son virtudes que están en la palabra, quiero decirles que son virtudes que han caracterizado a las iglesias de Gracia Soberana. Y yo quiero iniciar este mensaje orando, pero quiero iniciar con la pregunta: ¿qué ven las personas que no conocen de Cristo en tu vida? ¿Qué ven? ¿Se ve a Cristo? ¿Se ve una persona moralmente buena, un religioso, un teólogo, o lo que es peor, una persona con una vida que deja mucho que desear? Yo espero que estas virtudes sean producto del nuevo nacimiento y de la obra redentora y transformadora de Cristo. Yo creo que no nos debemos de excusar con el simple hecho de decir: el Señor ya me perdonó y pues voy a vivir como yo quiera o como pueda. No, debemos de creer que la gracia que te salvó es la gracia que te transforma también. Así que acompáñame a orar por este mensaje y pedimos al Señor que nos hable por su palabra. Señor, te doy gracias por tu palabra. Te suplico que puedas hacer lo que dice la Escritura: vivifícanos por tu palabra, Señor. Aviva esta iglesia por medio de la transformación que genera el lavamiento de la palabra de Dios, Señor. Nos exponemos a ti con un deseo de ser transformados, de ser avivados, de ser alentados, Señor. Háblanos, Padre. Utiliza a tu mensajero, Señor, como una vasija nada más, para que la gloria sea tuya, Padre. Te suplico por esta iglesia: trae un verdadero avivamiento basado en la palabra, en el Evangelio, en Cristo Jesús. Oro estas cosas. Amén. Como les digo, la serie tiene por título Moldeados por el Evangelio, y son aquellas virtudes que han caracterizado a las iglesias de Gracia Soberana, pero quiero dejar por sentado que si estas virtudes se procuran en el esfuerzo humano, en el esfuerzo de la carne, no serán nada más que conductas externas, que moralismo. Y no queremos eso, hermanos. Nuevamente, ¿qué ven las personas al conocerte? ¿Qué pueden decir de ti? ¿Quién eres en realidad? ¿Qué te caracteriza? Y dice así Tito, capítulo 2, versículos 11 al 15. Porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Él se dio por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo para posesión suya, celoso de buenas obras. Esto habla, exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. En otras ocasiones he leído capítulos enteros, ahora quiero concentrarme en estos versículos. Y básicamente lo que quiero compartir es lo que Pablo nos está dando en estos pequeños versículos. Resalta un atributo de Dios glorioso, y es la divina gracia. Este día hablaremos de la gracia soberana del Señor. Pensé, qué buen nombre para la iglesia. Entre todos los atributos de Dios, podríamos habernos llamado misericordia, asombrosa.
pero el Señor permitió que nos llamemos gracia soberana. Y este pasaje enseña dos cosas sobre la gracia, que quiero que enfoquemos nuestra atención en ellas y lo veremos a lo largo del mensaje. Lo que enseña este pasaje es que la gracia de Dios en Cristo no solo salva, sino que nos enseña a vivir de una forma santa, esperando su venida. Pablo nos muestra aquí, le escribe a su hijo en la fe, Tito, uno de sus hijos en la fe, quien había sido mandado a Creta a enseñar lo que debería de ser la iglesia. El contexto de este pasaje es que está enseñando cómo deben de conducirse las ancianas, los jóvenes, los grandes, los casados, todos cómo deben de conducirse. Y hace una pausa, le dice, la forma de vivir es por medio de la gracia. Pero hay dos grandes columnas o dos grandes vertientes de estos versículos que leímos. La gracia es la que apareció en Cristo para salvación y es la que apareció en Cristo para transformación. Entonces, no voy a empezar esta serie con uno de las virtudes. Yo les dije, quiero empezar hablando de la humildad. No puedo hablar de virtudes sin poner el fundamento. En pocas palabras, Pablo está diciendo, este es el combustible, esta es la fuerza por medio de la cual los creyentes pueden ser transformados. La gracia de Dios en sus vidas. Es un término, mis hermanos, que es glorioso, que apenas comenzamos a entender cuando nos adentramos en las Escrituras, cuando la experimentamos en nosotros mismos. Es un tema que comenzamos a entender con los años, la asombrosa gracia de Dios. El himno más cantado probablemente a través de la historia como iglesia cristiana se llama Amazing Grace, Sublime Gracia. Y tiene tiene varias estrofas, pero dos estrofas que hablan de lo que yo quiero proponer en esta hora. La primera estrofa dice, sublime gracia del Señor que a un pecador salvó. Fui ciego, mas ahora veo yo. Pero la segunda estrofa dice, su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. Oh, cuán glorioso fue a mi ser cuando Él me transformó. La gracia, entonces, dice Pablo, apareció para salvación, pero apareció para transformación. Entonces yo ruego, yo estaba cantando y estoy pidiendo, Señor, avívanos como iglesia. Visítanos por tu Santo Espíritu, transfórmanos a tal punto que se vea que los que entran por estas puertas, que los que visitan tu casa, que los que trabajan contigo, que los que estudian contigo, que tus familiares digan, estas personas han sido transformadas por Cristo, por la gracia de Dios en Cristo. La gracia de Dios ha aparecido para traer salvación. Veremos tres cosas. La gracia de Dios ha aparecido para traer salvación. Número dos, la gracia nos enseña a vivir en esta tierra como la iglesia que Él quiere que seamos. Y número tres, la gracia nos prepara para la segunda venida de Cristo, para guardar la segunda venida de Cristo. Veamos lo primero, la gracia de Dios en Cristo ha aparecido trayendo salvación. Mira conmigo el versículo 11. Vamos a estar básicamente en estos 4 versículos, viendo casi palabra por palabra. Y dice versículo 11, porque la gracia de Dios se ha manifestado, trayendo salvación a todos los hombres. Hermanos, este es uno de los versículos más gloriosos de toda la Biblia. La palabra manifestado es la palabra epifanía. Quiere decir, ha sido hecho visible. Una epifanía es como una visión, ha sido visible. ¿Cuándo? La gracia se manifestó con la primera venida de Cristo. Quiero que pienses por un momento en los métodos de salvación. Los métodos que el hombre ha buscado alcanzar salvación. Hermanos, date cuenta que todos son insuficientes. Mira, en nuestra religión tradicional en México, tú le preguntas a una persona que practica la fe católica romana,
¿tú estás seguro que al morir vas a ser salvo? ¿Sabes lo que te va a contestar en la mayoría de casos? No sé. Dios verá si mis obras fueron buenas, fueron suficientes como para llevarme a la gloria. Y por eso es que nadie tiene certeza de salvación. Por eso es que cuando alguien muere se hacen misas rogando que el Señor pueda sacar del alma o reducir los años del purgatorio, porque nadie puede tener la seguridad de salvación por obras. Suponte que alguien diga: yo voy a cumplir la ley a partir de hoy, y la cumple. Pero ¿qué pasó con toda su vida anterior en donde quebrantó la ley? Y por eso el Señor dijo a través de Santiago, dice: si un hombre guarda toda la ley, pero la quebranta en uno de sus mandamientos, entonces es como si la quebrantó toda. Hermanos, y por eso Pablo enseña que el método, como les digo, de la religión más común en México es: sálvate por obras, por sacramentos, por congregarte, por comulgar, por sacrificios. Pero también el judaísmo era un método de cumple la ley de Moisés y entonces serás salvo. Pero ¿quién la ha cumplido? ¿Quién ha podido cumplir no solo los 10 mandamientos, todas las ordenanzas del Señor dadas en la Torá? Nadie. Y si alguien las ha cumplido en lo exterior, el Señor vino y les sumó a la ley en el corazón y dijo: si un hombre, vamos a decir, yo nunca adulteré, yo nunca robé, yo nunca mentí. Pero el Señor dice: pero si tú en tu corazón codiciaste una mujer que no es tu mujer, tú adulteraste con ella en tu corazón. Entonces, las obras son una imposibilidad de salvación. Por eso es que la Escritura es clara cuando dice en Efesios: por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. O sea, hay una imposibilidad de ser salvos, hermanos, y muchos creemos que hay alguna cosa que nos amerite la salvación. Pero Pablo empieza diciéndole a Tito: exhórtale, dijo, lo leyeron. Esto habla y exhorta, exhórtale a la iglesia, recordándole que la única forma de ser salvos es por mera, pura, soberana, sublime y eterna gracia. No hay mérito, no hay nada, no se hereda. Hermanos, yo prediqué hace como 2 domingos con carga en mi corazón, porque vemos personas que han crecido en las iglesias creyendo que son cristianas. Algunos piensan: nació en cuna de oro porque su papá es cristiano, su abuelo es cristiano. Y después del primer servicio se acercó alguien conmigo diciéndome: hermano, yo así crecí, pero yo no conocía al Señor. Y es que no hay nada que te acerque más al Señor. Pero Pablo lo primero que dice: la gracia de Dios se ha manifestado. ¿Cuándo? En Cristo. Juan 1:14 dice así: el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La gracia apareció en esta dispensación por medio de Cristo. Antes no había esperanza, hermanos. Había en el Antiguo Testamento muestras de la gracia de Dios, porque alguien aquí muy teólogo me podrá decir: oiga, pastor, pero ¿no ha habido manifestación de la gracia de Dios en la historia de la redención? Claro que sí. En el Génesis, cuando el hombre pecó: de cierto morirás, de cierto está cerrado el jardín. Pero el Señor le dijo: pero ya deja de cubrirte con hojas de higuera, te haré vestidos de pieles. El sacrificio de un animal inocente cubría parcialmente el pecado. Los sacrificios del tabernáculo, luego el templo, cubrían parcialmente el pecado. Eran las muestras de la gracia de Dios. Los profetas predicando eran muestras de la gracia de Dios.
La ley dada era muestra de la gracia de Dios. Pero Pablo le dice a Tito, pero la gracia de Dios se ha manifestado. Ha habido una manifestación visible y esto es en Cristo. El Nuevo Testamento nos dice, la ley vino por Moisés, pero la gracia vino por Cristo Jesús. Dios en Cristo trajo la gracia. ¿Pero qué es la gracia, hermanos? Muchos tienen esta pregunta, hay enciclopedias que lo definen, hay libros que lo definen. Pero lo que sí podemos saber de este pasaje es que no es una doctrina abstracta, sino es una persona. Es la persona de Jesucristo. Pero déjame te doy una definición de acuerdo a este pasaje. Gracia es la acción de Dios en Cristo para salvar a pecadores que estábamos en tinieblas. Cristo vino anunciando la salvación de pecadores y no la condenación. Esto es la acción de Dios de salvar. Gratuitamente salvar, sin mérito, aparte de obras. Mas vosotros estáis en Cristo Jesús, no por obras de justicia que hubieras hecho. Para ser acreedor de la gracia de Dios, hermanos, necesitas renunciar a toda capacidad o todo mérito que tú creas que te puede alcanzar la salvación. Mira, debemos de recordar quiénes éramos, dónde estábamos y nunca olvidarnos de eso. Hay personas que piensan que porque crecieron en la religión cristiana, deberá, decían los predicadores puritanos, deberá el Señor abrirme la puerta de los cielos. Imagínate, si algunos piensan que, como digo, por ser hijo de pastor o nieto de pastor, puedes heredar el reino. Imagínate qué hermoso. Estaba leyendo una de las historias del predicador Carlos Spurgeon. Dice que él es tercera generación de pastores. Que en una ocasión él iba a predicar en un lugar en Inglaterra y dice, yo veo como mal visto la impuntualidad, pero no tengo control sobre los trenes, dice, y llegó tarde al lugar, al recinto donde iba a predicar y ya habían cantado y habían tenido el tiempo de alabanza y ya estaba un predicador. Y cuando lo vi predicar, dije, ay, qué alivio. Era ni más ni menos que mi sagrado, dice el abuelo. Yo podía estar sentado tranquilo porque mi abuelo predicábamos el mismo evangelio. Y cuando vio entrar al famoso, renombrado predicador Carlos Spurgeon, que se conoce como el príncipe de los predicadores, le dijo, hijo, síguete tú, porque yo no puedo predicar tan bien como tú. Le dice, pero tú no puedes predicar un mejor evangelio que el que yo predico. Predicamos el mismo evangelio. Y dice, me subí al púlpito y me seguí tal cual a donde estaba predicando mi abuelo. Y tú dices, qué hermoso el pastor Carlos Spurgeon. Entonces, como su abuelo fue pastor, su papá fue pastor, entonces él ya traía ganado algo ahí. No, hermanos, todos nosotros éramos extraviados, perdidos. Y por eso hemos de estar asombrados de la gracia de Dios. Mientras yo preparaba este mensaje, el Señor me hizo recordar una serie de rebeliones en mi vida, de pecados en mi vida, de que no lo buscaba. Mi papá no es pastor, ni mi abuelo es pastor, ni el paterno ni el materno. A lo mejor esa es tu historia. Y mira, sigue leyendo conmigo Tito. Ahí mismo, el siguiente versículo. Mira cómo exalta la gracia, capítulo 3, versículo 1. Recuérdales que estén sujetos a los gobernantes, a las autoridades, que sean obedientes, que estén preparados para toda buena obra, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos, sino amables, mostrando toda consideración para con todos los hombres. Y mira por qué. Porque nosotros también
En otro tiempo éramos necios, desobedientes y extraviados, esclavos de deleites y placeres diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y odiándonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor hacia la humanidad, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo que Él derramó sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia fuéramos hechos herederos según la esperanza de la vida eterna. Hermanos, este pasaje Pablo le dice a Tito: mira, enséñale a la iglesia a que se comporte obediente con sus autoridades, que no injurien a nadie, que no sean contenciosos con nadie. No le dice que sean ciudadanos que honren a sus. Y tú dices: ¿yo qué me quiero someter a este gobierno tan corrupto? Dicen las personas, o a esta policía que es tan mala. Y les dice Pablo cuál es la base para portarse así, dignos del evangelio. ¿Cuál es la base? Porque tú también eras igual que ellos. Tú y yo éramos igualitos que los que tú dices: no injuries a nadie, obedece a tus autoridades, sométete a tus gobernantes, porque tú en otro tiempo eras igual. Y mira los términos que usa: eras igual de necio, desobediente, extraviado. Hermanos, por favor, nunca se te olvide quién eras. Tendemos a veces los cristianos a hacer un poco de acepción y decir: pues yo no me junto con aquellos tremendos mundanos. Un día de estos exhorté a mi hijo porque escuché a sus compañeros diciendo majaderías. Le dije: nosotros somos diferentes. Y amén. Yo te animo a que guardes a tus hijos. Por eso los ponemos en escuelas cristianas, por eso algunos dan educación en casa, u otros tienen que tomar decisiones en cuanto a los amigos. Está bien. Pero cuando le dije eso, el Señor me confrontó ya sabía que iba a predicar yo de este versículo. Me dijo: pero no te olvides, Roberto, que tú también eras así, que tu familia también era. ¿Leyeron lo que dice ahí, hermanos? Que éramos extraviados, esclavos, aborrecibles y aborrecidos. O sea, aborrecíamos a la gente y la gente nos aborrecía a nosotros. Esclavos. El predicador Jonathan Edwards tiene un tratado que se llama, que trata la libertad de la voluntad. Una persona sin Cristo, su voluntad está esclava a los pecados. No puede escoger a Dios, no puede buscar a Dios. Es más, está atado, está adicto. Hermanos, ¿cuántos de ustedes llegaron a los pies del Señor? Adictos. Adictos a lujurias, a vicios, a cadenas de pecado, a odios. Hermanos, que no se nos olvide la gracia que hemos recibido. No nos escogieron por ser No es como el mérito cuando vas a, no sé cuántos de ustedes jugaron basquetbol en la calle alguna vez, y cuando estás jugando basquetbol en la calle, siempre los dos mejores del equipo, de la colonia o del barrio, siempre comienzan a seleccionar. A ver, agarra tus 4, le dicen a uno, y el otros 4. Y entonces, aquel está bien alto, y el Willy está medio ponchado, y el otro está así, y entonces, y aquel la pasa bien, y escogen 5, y siempre el más chaparrito o el que tiene menos aptitudes lo dejan de último, o no lo escogen. No sé si te tocó a ti, mejor jugamos 4 que jugar con el Roberto, porque nos va a hacer perder. Bueno, la elección del Señor es todo lo contrario. No dijo: voy a escoger a fulanito de tal porque este es un tremendo, que va a ser un tremendo siervo. ¿Han escuchado cómo pensamos nosotros los cristianos? Este hombre es un tremendo empresario, es un gran filántropo. Si se convierte, es lo que falta en la iglesia. No, y el Señor dice: yo voy a buscar a los perdidos.
la gracia de Dios ha aparecido. Hermanos, yo no sé cuáles son tus versículos favoritos. Yo no sé qué quieres que pongan en tu epitafio. No sé si piensas esas cosas o no piensas esas cosas. Para mí uno de mis favoritos obviamente fue el que usó el Señor para mi conversión, Jeremías 31:3, con amor eterno te he amado, por tanto te prolongo mi misericordia. No sé si quiero que pongas ese, Gaby. Pero en mi top 5 de versículos está Tito 3, del 3 al 5. Mira ese pero glorioso que se encuentra ahí. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, y otra vez ya lo había dicho en el 2:11, la gracia de Dios se ha manifestado. Hay un cambio en tu vida. Vino y metió las manos, perdón hermano, nadie se vaya a sentir ofendido, pero metió las manos en el estiércol y salvó pecadores. Y para ser receptor de la gracia de Dios necesitas estar quebrado. Y de eso es lo que te estoy hablando el día de hoy. La gracia de Dios se manifestó en Cristo Jesús. Quiero hacer 2 reflexiones muy sencillas de este pasaje. La primera reflexión de ellas es que la salvación es solo por gracia, por medio de la fe, solo por gracia. Si tú estás aquí sin Cristo pensando que hay algo que puedas decir, es más, yo creo que ahí la llevo, ya estoy viniendo a la iglesia, ya Dios me va a salvar. No, no es por eso. Ya dije, no es por ser hijo de cristianos, no es por ser bueno, no es por ofrendar. ¿Te has fijado que hay personas que nunca se convierten y les encanta ofrendar en las iglesias? Gracias a Dios, porque aún el Señor usa a los no creyentes a veces. ¿Sabes por qué lo hacen en el fondo? Por mitigar alguna culpa, o por ver si logran ganar la salvación. Si tú estás aquí sin Cristo, mi amigo, ¿qué tienes que hacer? Creer en Cristo Jesús con todo tu corazón, de hacer a un lado todas tus confianzas y decir, sálvame, y te vas a dar cuenta y vas a decir, no vas a decir, la gracia de Dios se ha manifestado en el mundo, vas a decir, la gracia de Dios se ha manifestado a mi vida, salvando a este pecador. Y eso oro yo, de verdad que estaba yo orando en el tiempo de oración, Señor, salva a mis hijos, salva a los jóvenes de esta iglesia, Señor, que no pasen los años y que sean congregantes ustedes, jóvenes, porque sus papás los traían y luego salen de la casa a los 18, 19, 20 años y decir, híjole, qué bueno, ya no quiero volver a saber nada del evangelio. No, yo clamo que Dios manifieste su gracia en tu vida. Y aunque yo sé que no es una decisión, sino que la decisión única la tiene Dios de salvarte, pero que sea tu decisión permanecer en la fe, no porque sea la fe de tus padres. Así que mis queridos amigos invitados, si hay alguien así que nunca ha entregado su vida a Cristo, sepa que no hay nada que puedes hacer para salvarte. Pero buenas noticias, porque si tú estás roto, fracasado, si tú viniste a la iglesia porque dices, ¿quién me va a ayudar en mi matrimonio? Ya de esta no sale nadie. Bueno, de esas que no sale nadie, son las que el Señor especialmente saca a las personas. Si no, todos los que estamos aquí, te podemos testificar personalmente, somos trofeos de la gracia de Dios. ¿No es cierto, hermanos? Amén. Por eso la segunda reflexión que hago de esto es, nunca te olvides de lo que aconteció en la cruz. El día que tú te empiezas a olvidar de lo que aconteció en la cruz, voy a usar este ejemplo, este pasaje, esta ilustración se la estoy robando al pastor C.J. Mahaney. Él dice que este pasaje, él lo tituló este sermón, viendo hacia ambos lados. Lo que este pasaje debe hacer es que tú siempre debes de ver hacia atrás, hacia la cruz. No es primer grado. No es, sí, la gracia, ya la entendí. No. Cuando tú te empiezas a olvidar de la gracia, entonces no podemos hablar de las virtudes cristianas,
porque te has olvidado de la fe, de la gracia que Dios tuvo contigo. ¿Cómo vamos a hablar el próximo domingo de humildad si tú piensas que tienes un mérito en tu salvación? Es bien sencillo. Cuando tú andas, hermano, airado, amargado, andas desagradecido, eso es síntoma, si eres creyente, es síntoma que te has olvidado de la cruz. Y no te estoy acusando. Más bien yo le pido al Señor no olvidarme frecuentemente de la cruz, porque cuando eso pasa, es tan simple, lo resiente hasta mi esposa, mis hijos, la iglesia, comienzan a ver, hay algo que no está bien en la vida espiritual de alguien, está olvidando que sus pecados han sido lavados. La gratitud. ¿Qué crees que es la gratitud, hermano? Es reconocer que no somos merecedores de nada y todo lo que tenemos es por pura gracia. Hay personas que demandan a Dios: Señor, ¿por qué no me das este trabajo? ¿O por qué no me das este salario? ¿O por qué no me das esposa o hijos? Cuando tú te das cuenta que se te dio más y se me dio más de lo que merecemos, tú vas a ver tu esposa y vas a decir: gracias, Señor, porque yo no merezco tener una esposa. Tú vas a ver tu trabajo, que te pagan poco, que te explotan, vas a decir: gracias, Señor, porque tengo una provisión que no merezco. O es como los niños que ingratos: ¡ay, frijoles otra vez! No sé si hay de esos niños en estas iglesias, pero yo fui hijo ingrato también. ¡Ay, no! Y qué aburrido salir de vacaciones con mis papás. Y que otra vez quieren ir a Manzanillo, a Mazamitla. ¿Sabes lo que está diciendo ese chamaco? No entiende la gracia. Y así somos los adultos. Ay, no, otra vez va a predicar Roberto su hora y 15 minutos. Es gracia que podamos congregarnos, hermanos. O yo, otra vez tengo que dar otro servicio. Es gracia poder ser su siervo. Pero lo segundo, que es lo que estoy yo queriendo exponer, que Pablo enseña, no solo es que la gracia trajo salvación, ahora te hace ver para el otro lado. La gracia fue dada para transformación. Ahora concentremos nuestros ojos en el versículo 12. Leámoslo desde el 11 para que sigas la línea. Dice así el 11: porque la gracia de Dios se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres. Ahora mira el 12: enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Ahora Pablo, por decir así, y quiero aclarar alguna cosa por si que alguien muy teólogo y muy así, observador del texto, la gracia no es un Dios al lado de Dios. No estamos exaltando la gracia, sino estamos hablando de la gracia de Dios en Cristo, de este favor inmerecido. Esa gracia de Dios en Cristo, este pasaje dice, tiene dos vertientes. Es por medio de la cual viene la salvación, pero por medio de la cual viene la capacitación de vivir en esta vida santa, justa y piadosamente. En otras palabras, la gracia en Cristo es la salvadora y es la entrenadora de vida. Tú puedes cambiar, y hace 2 domingos dije esto, y quiero aclarar por si a alguien no le quedó claro: no puedes cambiar en tu propia fuerza. No estamos enseñando moralismo aquí. Puedes cambiar porque dentro de ti se ha derramado el Espíritu Santo de Dios y porque está la gracia de Dios en Cristo que te dice que te va a enseñar a renunciar a las impiedades, a renunciar a las pasiones de este mundo, a vivir justa, santa y piadosamente. ¿Quién lo hace? La gracia es el combustible. Ahora, poniéndole términos así teológicos, eres justificado, regenerado por la gracia y eres santificado por la gracia.
La misma gracia que te salvó es la misma gracia que te está transformando. Es la segunda estrofa del himno sublime Gracia. Su gracia me enseñó a temer, mis dudas ahuyentó. La gracia de Dios. Ahora mira el versículo 12, por favor. Aquí usa otro verbo, enseñándonos. El capítulo 2 ha venido hablando de la manera ética que deben de vivir las personas en la iglesia, los ancianos, las ancianas, los jóvenes. Ahora nos dice, yo no te lo pido que cambies así por así. Te estoy diciendo el cómo puedes cambiar. Es una de las grandes preguntas que tienen muchas personas que llegan a la iglesia. Pastor, me dices que tengo que cambiar, que tengo que dar fruto, pero dime cómo. Y aquí te dice cómo. La gracia es tu entrenadora personal. Esa podría ser una traducción de enseñándonos. Es nuestra maestra, pero es una maestra que nos entrena y nos hace dar fruto. Miren, cada quien tiene sus particularidades. En mi familia, a mí no me gusta tener coach personal, pero a mi esposa le encanta. Ella por ella tuviera una entrenadora de nutrición personal, una entrenadora de, ¿cómo se llama?, de ejercicio personal. Y a mí creo que me gusta ser un poco más individualista, o a lo mejor no me gusta que estén tanto encima de mí. Pero la gracia, la figura que está usando Pablo, es la que te va a llevar de la mano en tu santificación hasta la gloria. Es como tu entrenadora personal. La parte que nos entrena, mira qué hermoso, tiene una parte negativa y una parte positiva. Siempre el versículo 12, enseñándonos que neguemos la impiedad y los deseos mundanos. Esa es la parte negativa. Nos va a entrenar a negarnos a nuestro pecado, hermanos. Gloria a Dios. Y la parte positiva, y nos va a entrenar a vivir santamente. ¿No crees que la gracia de Dios es asombrosa? No solo nos salva, sino que nos entrena a vivir santamente. Miren, lo glorioso del Evangelio es que existe transformación verdadera de adentro hacia afuera. Yo no tengo nada en contra de los alcohólicos anónimos y este tipo de cosas, pero no sé si alguno de ustedes conoce la doctrina de los alcohólicos anónimos. ¿Tiene su mérito? ¿Algún mérito? Pero la realidad es que los alcohólicos anónimos, hermanos, ayudan a que la persona adicta al alcohol pueda dejar su adicción en cierta medida, porque ellos dicen, su primer paso es reconocer que eres alcohólico. Pero lo que no puede hacer ningún método psicológico o psiquiátrico para transformación del hombre es transformar el ser. Yo he conocido personas, y no estoy criticando nuevamente, gracias a Dios por la gracia común que le da a estas personas, que dicen, he dejado el alcohol, pero soy enfermo toda mi vida del alcohol. Y además se promueven algunos otros vicios para sustituir el alcohol. Por ejemplo, algunos adquieren el vicio del cigarrillo, otros el del café, aunque yo no tengo ningún problema con el café, hermanos, no vayan a pensar que dijo el pastor, no puedo tomar café. A veces se cultiva un machismo en esos grupos, se vuelven a veces mujeriegos. Entonces, el problema no es que yo me oponga nuevamente, y si alguien ha participado en los grupos o si alguien en la transmisión nos ve, gracias a Dios porque hay una ayuda, hay una terapia psicológica para esto. Pero lo que ofrece la gracia es la verdadera transformación del ser, y esto es milagroso. Enseñándonos a negar la impiedad significa que el Señor te quita el pecado, lo borra de ti, lo limpia y es capaz de transformarte para que se te quite el gusto al pecado. Hermano, dime si eso no es transformación gloriosa. Yo no estoy diciendo que no vas a batallar toda tu vida con los pecados que tú cultivaste. Por ejemplo, hay personas que yo como hombre, aunque soy pastor, tengo que tener cuidado de cómo manejo mi matrimonio, tengo que tener cuidado de la sensualidad que hay en el mundo, de la lujuria. Es una batalla de la carne y el espíritu.
Tengo que tener cuidado de los vicios, cualquier pecado. Pero yo te quiero decir esto, este mensaje es para animarte que por la gracia de Dios sí puedes cambiar. Mira lo que dice Pablo, que nos enseña a negar la impiedad. ¿Quién puede decir que no en sus fuerzas? No voy a pedir que levanten la mano para no avergonzar a nadie, pero ¿alguien aquí fue adicto a algo antes de venir a Cristo? ¿Tú podías dejar eso? ¿Tú realmente podías dejar, si fuiste adicto al alcohol, a las drogas, a la pornografía? Hay incluso neuróticos anónimos. Si fuiste adicto a un carácter explosivo, si fuiste adicto a la avaricia, a la codicia, a las compras, hay tantos dioses, hermanos. Si fuiste adicto a la vigorexia, al ejercicio, no creo que haya muchos aquí, pero bueno, sabe, como dicen, si hay alguien aquí. Si fuiste adicto a la comida, y viene Cristo y por medio de la gracia de Dios te da la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación, hermanos? La santificación progresiva del cristiano es que cada día se parece más a Cristo y cada día renuncia más al pecado. La justificación es en un instante, y quiero hacer esta aclaración teológica. La justificación y regeneración es toda de Dios. No hace nada el hombre, aún la fe te es dada. Pero la santificación es lo que dice aquí Pablo. La gracia te entrena y el cristiano da los pasos de santificación. Se conoce en la teología como coayuda al creyente con el poder del Espíritu Santo, la transformación de la palabra y la gracia de Dios en él para ser transformado. Entonces no hay excusa, mis hermanos, y sentí compartir este pasaje antes de la serie para decir, yo nunca voy a tener estas virtudes que están predicando. Yo no puedo ser humilde. Es que mire, pastor, usted no sabe en el contexto que yo me crié. A mí me ofendieron mucho, yo por eso soy bien a la defensiva. Yo no puedo ser generoso. Le estoy mencionando algunos de los atributos que veremos. Humildad. Yo no puedo ser generoso porque usted no tiene idea cuánto me ha costado a mí. A mí nadie me ha regalado nada, pastor. Yo me lo he ganado, entonces yo no puedo ser generoso. Por la gracia de Dios, tú puedes cambiar. Efesios 4 dice, el que robaba, no robe más. Que trabaje con sus manos. El que mentía, que no mienta más, que hable palabras de gracia, que hable palabras de verdad, la que sea útil para la edificación. Hermanos, eso es lo que nos está diciendo Tito. La gracia de Dios ha aparecido para salvación, pero la gracia de Dios ha aparecido para transformación en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir entonces que la gracia de Dios nos da el poder para ser santificados? No que nosotros cambiamos en nuestras fuerzas, pero nos da el poder de Cristo Jesús. Primera de Corintios 15:10 dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia para conmigo no resultó vana. Antes bien, he trabajado mucho más que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios en mí. El contexto que está diciendo ahí es que estaban cuestionando si él era apóstol, y él dice, no soy apóstol porque anduve entre los apóstoles iniciales, sino porque Cristo me apareció, la gracia de Dios me hizo lo que soy. Pero yo he trabajado, y he trabajado más que todos ellos. Hermano, volviendo a la ilustración de que la gracia es la entrenadora, por más que yo tuviera un entrenador personal, hermano, bueno, lo voy a poner más claro. A mí mi esposa sí me enseña cómo comer sanamente. El problema es que ella me dice, si tú me hicieras caso y no cenaras lo que cenas, tuvieras otros resultados. Y ustedes, hermanos, no me ayudan, es lo peor del caso. El día viernes, hace poquito, les estaba comentando, por aquí está Imelda, me invitan al grupo de casa. Y luego me mandan con una bolsa de tamales tan ricos que había hecho. ¿Por dónde está Imelda? Ya se me perdió. Aquí está. Me manda con una bolsa de tamales. Mi esposa no come tamales, mis hijos estaban muy picantes y ni modo que los voy a tirar, ¿no? Y luego me dice,
me dice, pastor, pero estos saben bien fritos. Me dice, así, sí, así para recalentarlos, fríalos. Y pues yo bien obediente. Muchos tienen, estoy poniendo esta ilustración para que no se me duerman, número uno. Y número dos, porque muchos tenemos esa idea de la gracia. Ah, no, pues la gracia es la transformadora. Pero el que come mal eres tú. Entonces aquí te dice, y vamos a ver unos aspectos prácticos que te dicen dónde vas a ser santificado. Pero los pasos los das tú en la gracia. ¿Te recuerdas el pasaje a Timoteo? Esfuérzate en la gracia de Dios. Esfuérzate. Parece como una contradicción. ¿Es gratis o no es gratis? No, es que esfuérzate en la gracia santificadora para cambiar. Y aquí le dice, mira, la gracia nos entrena a que renunciemos a las impiedades, a todos los pecados. Por la gracia tú puedes decir que no al pecado, a tus ataduras, a tus adicciones. Número 2, versículo 12. La gracia nos entrena a renunciar a los deseos mundanos. Hermanos, el mundo, ¿qué es? Porque muchos han definido el mundo son los antros, son las películas. ¿Qué es? El mundo, de acuerdo a la Biblia, es uno de los enemigos del creyente y es la corriente de este mundo, el sistema de este mundo, que realmente es una pasión fuerte en el corazón, cuya tentación es que tú lo ames más que a Cristo, que se vuelva tu Dios. Llámese cosas que aparentemente no son tan malas o cosas muy malas. Son el sistema de este mundo. El objetivo es que tú eches raíces aquí en el mundo. Siempre que el Nuevo Testamento habla del mundo, habla de un poder seductor. Este mundo, dijo un escritor, nos está apretando constantemente para meternos en su molde. Hoy hablábamos de eso temprano con los hombres que me reúno. Nos mete en que ya tengo un trabajo, a lo mejor necesito otro porque necesito otro estilo de vida. Señora, señorita, ya estás bien físicamente, pero el mundo te mete una idea de cómo debe de ser tu cuerpo. Necesitas una cirugía, probablemente, según el mundo. O puedes caer víctima de una enfermedad alimenticia, psiquiátrica alimenticia. ¿Quién define los roles del hombre y la mujer? ¿Por qué el hombre debe ser cabeza y la mujer debe de ser sometida a su marido? ¿El mundo lo dicta? ¿Quién define la crianza de tus hijos? Y Juan dijo, primera de Juan 2:15, no amen al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. El mundo pasa y también sus pasiones, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Qué te dice estos versículos de Juan? El mundo es una corriente que te apasiona. Y cuando menos sentimos, estamos amando más este mundo que el mundo, que la realidad verdadera, que es el reino de los cielos. Vanagloria de la vida, tu renombre, tu prestigio, tu casa. ¿Te has fijado que los hombres a veces se presentan con el título que tienen? Yo soy el ingeniero. Inge, ¿cómo está Inge? El doctor, el licenciado. Encuentran su identidad en lo que este mundo dice que eres. Y no eres eso, eres un peregrino y extranjero. Y las mujeres muchas veces encuentran su identidad en lo que han construido en su casa. Y ya vas a la casa de la otra hermanita y dices, híjole, ya puso macetas mi amiga, mira, yo no tengo para plantas ahorita. Y llegas con tu marido, oye, ya la comadre ya tiene macetas bien bonitas, vamos viendo. Parece que es broma esto, pero comienza a generar desilusión, porque encuentras tu identidad en esta casa que es temporal, hermanos. Y mira qué bien portados son los niños de mi amiga.
Y van a clases de matemáticas y los míos apenas ya están en 4º grado y apenas se saben la tabla del 4. Comparamos. Y hay una desilusión y nos queremos ver, vestir, comulgar como el mundo. Ahora no me vas a decir cuál es la vestimenta del cielo porque no sé. Porque dije que nos queremos vestir como el mundo. Lo que quiero decir es que el mundo se vuelve nuestro patrón. Eso es lo que dice Romanos 12:1. No os conforméis a este mundo, es no te amoldes. Pero aquí las buenas noticias. La gracia de Dios te enseña a renunciar a los deseos mundanos. ¿Tú te imaginas eso? Que el Señor quite el amor de este mundo. Y mira lo que hace. Aguardando, versículo 13, nos ayuda a que renunciemos a los deseos mundanos, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios y Salvador, Cristo Jesús. Nos está enseñando a que pongamos nuestra vista. ¿Y cuál crees que es la esperanza bienaventurada que menciona aquí? ¿Cuál crees que es esa? ¿Cómo la llama? Tu esperanza bienaventurada, tu esperanza bendita. ¿Cuál es? La segunda venida de Cristo. Eso prediqué el domingo anterior. El creyente verdadero muchas veces está adormecido por este mundo que ha perdido la expectativa de la segunda venida de Cristo. En estos tiempos que se escribió el Nuevo Testamento ya estaba pasando esto, que no había una expectativa por la segunda de Cristo, y el Señor les tuvo que decir: oigan, el que ha de venir vendrá y no tardará. Y el que tiene esta esperanza dentro de sí mismo se prepara para esa boda, se purifica, se santifica, no vive para este mundo. Yo te pregunto si entre tus expectativas de vida, ¿cuáles son? Tú escríbelas. Tú sabes cuáles son. Comprar una casa, casarme, tener hijos, tener un perro Golden Retriever. No sé cuáles son tus expectativas de vida. Un perro, hoy están de moda los French Bulldog. Tener una camioneta. Pero yo pregunto si la iglesia tiene esta esperanza bienaventurada. Si la iglesia está diciendo: Maranata, ven pronto, Señor Jesús. Y muchos jóvenes me dicen: oiga, pastor, espérese, que usted ya se casó, usted ya tiene hijos. Yo apenas voy, ahorita que no regrese el Señor, no vaya a ser que me encuentre así, no tan preparado. Y por eso es que, robándole el título del mensaje que dio el pastor CJ sobre esto, nomás el título, él tituló este pasaje: viendo hacia ambos lados. El cristiano tiene que estar viendo hacia la cruz, la gracia que lo salvó, pero debe de estar viendo hacia el futuro, la gracia venidera que acompañará la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo dice que nos enseña a renunciar al mundo y a amar su segunda venida, sino que nos enseña a que vivamos en este mundo, versículo 12 al final, sobria, justa y piadosamente. Entonces, esta entrenadora personal que es la gracia te va a enseñar cómo caminar la vida cristiana. Una vida de justicia practicada, de santidad y de piedad. Ahora, hermanos, ¿qué es la piedad? La piedad es el equivalente del Nuevo Testamento a lo que en el Antiguo Testamento se conocía como el temor a Dios. Cuando la Biblia dice que vivas piadosamente, es que seas un hombre o una mujer que teme a su Dios. ¿Y qué quiere decir temor a Dios? La palabra piadosamente o piedad se deriva del griego que se puede leer eusebia. La palabra eusebia, hermanos, significa un corazón que ama, teme o que tiene fervor por Dios. Un corazón
que ama adorar a Dios. Hermanos, yo quiero hacer una pausa y estoy por terminar el mensaje y preguntarnos, me incluyo, ¿cómo está nuestra vida de piedad? En días recientes en la Universidad de Asbury, en Kentucky, ha habido un despertar del Señor. Se ha considerado un pequeño avivamiento. Los frutos del tiempo dirán si es un verdadero avivamiento. Si te interesa un poco leer la historia de los avivamientos, por favor lee el artículo de Jonathan Edwards, que está en español, con versiones genuinas. Él habla de algunas señales cuando hay un verdadero avivamiento. Pero lo que sea que esté pasando en esta universidad, aproximadamente hace 2 semanas en un devocional, el Señor trajo un arrepentimiento en algunos de los alumnos y tienen 2 semanas que están ahí confesando pecados, adorando a Dios. La iglesia, ya la capilla ya está llena de gentes. Yo tengo un conocido que yo no sabía, yo tenía muchos años de no verlo, es un americano que estudió en esa universidad. Y ayer puso en su estado, que estudió en esa universidad, y ayer puso en su estado que tenía muchos años alejado del Señor. Y dijo, voy a ir a ver qué está pasando ahí. Y el Señor trajo arrepentimiento a su vida y pudo reconciliar con el Señor. Y como muchos jóvenes y personas están viviendo. Pero hermanos, la vida de piedad es esencial, hermano. Yo le digo esto a mi esposa, detengámonos. Yo no quiero ser un religioso. Y yo te quiero exhortar, iglesia amada, yo quisiera ver un avivamiento aquí, hermanos de la alabanza. Yo les quiero decir, mi enfoque no es la excelencia musical. Claro que quiero que suene bien, claro que quiero que suene con una armonía, que suene en tiempo, que ensayen. Pero si la gente no está adorando a Dios, de nada sirve esto. Yo han habido momentos que he querido decir, oigan, paremos todo. Estamos delante del Rey del universo, quien es digno de nuestra adoración. Examinemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. La vida de la palabra nos muestra que vivamos justa y piadosamente, es decir, aguardando su venida, amándolo a Él, teniendo tiempos de devoción delante de Él. Pero no, yo sé que los hermanos que predican sobre las disciplinas espirituales van a decir que yo no estoy haciendo un énfasis en esto, pero la piedad no es una disciplina espiritual, nada más. De hecho, no hay ningún versículo que diga en la Biblia que hagas un devocional. Pero hay cientos de versículos que te hablan que tengas una vida de comunión con Dios. Es más que tener un devocional, es más que leer 20 capítulos. Puedes leer 1 o 2 o 3 versículos y pedirle al Señor, aplícalos a mi vida, y te postras delante de tu Señor, que va a ser el mensaje del próximo domingo. ¿A quién miraré con agrado?, dice el Altísimo. Al que es humilde y tiembla ante mi palabra. Yo pido al Señor que no seas espectador. No venimos a escuchar música porque la verdad ni somos. Me dijo un hermano, gracias hermano por tus palabras. Dice, soy nuevo en la iglesia y algo que me gustó es que no son buenos músicos ni cantan tan bien, me dijo. Pero me gustó, me dijo. Y yo me sentí así como que, órale Pérez hermano, ahí la llevamos, le digo yo. Pero me gustó que exaltan al Señor con las palabras. Y hermanos, yo quisiera que tú te des cuenta de qué es lo verdadero aquí. No servimos por cumplir un rol. ¿Para qué le vas a dar clase a los niños? ¿O para qué vas a venir a tocar acá? ¿O para qué vas a venir o yo voy a venir a predicar si no tengo una vida de amor por Cristo? Soy como un címbalo que retiñe. Y esto que les estoy diciendo no estoy predicando de aquí para allá, no los estoy exhortando. Pregúntenle a mi esposa, esto es cosas que hablamos nosotros. ¿Cómo te levantas y te postras delante de Dios y le dices, Señor, te necesito, ayúdame a ver tu rostro? Los limpios de corazón verán a Dios. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Cuán amables, oh Dios, son tus moradas. Anhela mi alma tu presencia, oh Dios. ¿Cuándo haces eso, hermano? Dice un salmo, se han acabado los piadosos. Pero el mensaje que estoy trayendo es que la gracia de Dios te enseña a vivir justa y piadosamente en esta tierra. Por lo tanto,
Conclusión del mensaje. Le dice Pablo, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, que nadie te menosprecie. O sea, esto es importante que la iglesia esté recordando. ¿Cuál es la conclusión del mensaje? La gracia que te salvó es la gracia que te santifica. La gracia que te alcanzó en el charco que estabas es la gracia que te va a llevar a la gloria y vas a dar fruto. Iglesia, qué mayor gloria que alguien que nos conozca diga, esas personas han sido transformadas por el Evangelio. Amén. ¿Creen que no podemos celebrar la gracia de Dios en Cristo Jesús? Pónganse de pie, vamos a orar. Búsquenos en Facebook y YouTube como Iglesia Gracia Soberana Guadalajara y visita nuestra página de internet igsg.org.mx y disfruta de este y otros mensajes. Visítanos, estamos en Avenida San Luis Gonzaga, 5114, Zapopan, Jalisco, México. Estaremos felices de recibirte.